Bueno, muy bien. Vamos a hablar en primer término, lo de la estenosis aórtica. Eh, a pesar, como ustedes ven en el gráfico de la izquierda, la estenosis aórtica no es la valvulopatía más frecuente, lo es la valvulopatía mitral, es decir, la insuficiencia mitral básicamente. Tener una valvulopatía cambia la sobrevida comparado con aquellos que no tienen una valvulopatía, sobre todo aórtica. Y que le vuelvo a repetir que la insuficiencia mitral es la valvulopatía más frecuente, pero a pesar de todo la estenosis aórtica es la valvulopatía que más indicación de reemplazo valvular genera, es decir, más intervenciones generan en el mundo. Y esto probablemente va a aumentar en función del advenimiento del reemplazo valvular aórtico en forma percutánea, lo que nosotros llamamos TAVI. Un poco de anatomía somera, ustedes saben muy bien que las válvulas normalmente son tres valvas. En la válvula aórtica tenemos la valva anterior, o la que nosotros llamamos coronariana derecha, la valva coronariana izquierda, y tenemos una valva que se origina en ninguno de los senos coronarios, que se llaman valva no coronariana. Acá ustedes ven muy bien que las valvas coronarianas se relacionan con las emergencias de ambas arterias coronarias, tienen unas comisuras entre las valvas, que generan los puntos de apoyo, que esos puntos de apoyo son más bajos que los puntos en donde se cierra, es decir, los puntos de contacto de cierre. Acá se ve muy bien cómo por debajo se ven estos tipos nidos de paloma, que están unidos por una comisura que se extiende hacia allá abajo, que es la parte de la unión entre el seno coronario y la arteria aorta propiamente dicha. Vemos los bordes libres. Estos bordes libres generalmente son bordes libres que están bien finitos, no están engrosados, que aposicionan en forma completa para evitar regurgitaciones significativas. Esta es la misma valva, pero abierta. Allá abajo vemos la parte en donde se inserta el nido de paloma, donde está la parte baja, que en este caso sería la parte alta porque estaría hacia la aorta. Esto en la apertura, fíjense cómo es amplia. El área valvular generalmente va entre 2 y 4 centímetros cuadrados de una válvula normal. Y con la estenosis aórtica podemos tener, nosotros vamos a hablar hoy de la estenosis aórtica a nivel valvular, pero también puede ocurrir a nivel subvalvular. Eso subvalvular puede ser fijo a través de la presentación de una membrana por debajo de la válvula, o puede ser dinámico, como puede suceder en lo que es la miocardiopatía hipertrófica, con el movimiento anterior sistólico de la valva anterior de la mitral, que obstruye en forma subvalvular, y eso es dinámico, va variando con el ciclo cardíaco y con maniobras determinadas como puede ser la de Valsalva. Dentro de la etiología, también vale decir que también tenemos obstrucciones que se producen por encima de la válvula, que son las obstrucciones o las estenosis supravalvular. Muy bien. Ahora vayamos a lo que es la etiología. Básicamente la etiología más frecuente que nosotros tenemos es la degenerativa, es decir, aquella alteración que se produce en forma más alejada en el tiempo, en la edad, en una válvula que es tricúspide, que es normal. También tenemos la afectación reumática, hoy en día mucho más rara en el sentido por la reducción de la fiebre reumática y porque la válvula aórtica no es frecuentemente afectada. La válvula que ya vamos a ver cuando veamos estenosis mitral, la válvula más frecuentemente afectada por la enfermedad reumática es la válvula mitral. No quiere decir que la válvula aórtica no pueda ser afectada por la fiebre reumática. Y la otra causa es la válvula bicúspide, es decir, una válvula que nace congénitamente alterada, que en vez de tener esas tres cúspides que yo les señalaba, tienen solamente dos, muchas veces por fusión de dos de esas cúspides a través de lo que se llama un RAFE, ya lo vamos a ver. Y esa afectación, esta estenosis que se produce a diferencia de la degenerativa, se produce a más temprana edad. Profe, disculpe, hay una chica en sala de espera. No me apareció nada, ya lo vemos. Perfecto, estamos. Gracias.
Muy bien. Entonces, hay que decir que la válvula aórtica bicúspide es la cardiopatía congénita más frecuente y que acá vemos diferentes afectaciones. Esta es una calcificación con engrosamiento, sobre todo en las partes basales de la válvula, no tanto así en los bordes, que genera una restricción en la apertura y engrosamiento en lo que es todo el aparato valvular aórtico. Y acá ustedes ven, es una válvula bicúspide, tiene solamente dos valvas, 1 y 2, en donde hay un engrosamiento marcado, más que nada a nivel de lo que es los bordes libres, no tanto allá abajo donde estoy señalando ahora, como sí se ve en la degenerativa. Esto es la que yo le decía, generalmente las formas más frecuentes de válvula bicúspide es porque se produce una fusión entre dos valvas, generando una gran valva. Esto generalmente lo que nosotros llamamos es un RAFE, que genera mayor, sea más propenso a generar calcificación y degeneración en épocas más tempranas, como se ve acá en esta imagen. Esta es una válvula aórtica trivalvar. Vemos las tres valvas, en donde hay algo de engrosamiento en lo que es los bordes libres, pero básicamente lo que se ve es un depósito de calcio, engrosamiento y fibrosis en lo que es la parte de la parte basal de las válvulas. Este también es otra válvula degenerativa con mucho calcio en los nidos de paloma, algo de engrosamiento en los bordes libres, que genera una restricción marcada en su apertura. Y esto en donde vemos que hay una disminución, esta es una válvula en sístole que está abierta, hay una disminución de la apertura, pero en este caso no vemos grandes calcificaciones a nivel de lo que es los nidos de paloma, a nivel de los fondos de saco, sino que lo que vemos es un marcado engrosamiento de los bordes libres y las comisuras, que yo le decía, fíjense cómo están fusionadas, hay una marcada fusión de las comisuras, estas tres comisuras, que genera que la válvula no se abra bien. Esto es una estenosis aórtica por afectación reumática. Entonces vayamos a la fisiopatología. ¿Qué es lo que genera la estenosis aórtica? Bueno, la estenosis aórtica genera un gradiente entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta. Por supuesto, el sístole, que es cuando la válvula aórtica se abre. El área normal es 2 a 3 centímetros cuadrados, 2 a 4 centímetros cuadrados, y lo que genera básicamente la estenosis aórtica es aumento de los espesores parietales llevado a la hipertrofia generalmente concéntrica como mecanismo de compensación a través de la ley de Laplace. Esa hipertrofia concéntrica lo que va a generar es que haya distensibilidad reducida y aumento de la rigidez. Eso lleva de que cuando el ventrículo se tenga que llenar en diástole, lo haga de mala manera, es decir, con aumento de las presiones por esa distensibilidad y aumento de la rigidez. En partes más tardías va a generar alteraciones en la contractilidad y función sistólica, y posteriormente en épocas muy avanzadas, si no se actúa con tratamientos terapéuticos, la dilatación del ventrículo izquierdo. Entonces, lo que nosotros tenemos básicamente, esto es una curva de presión-tiempo, en donde esto es la apertura de la válvula aórtica, el período eyectivo, y acá es el cierre de la válvula aórtica. Y fíjense que en todo este período eyectivo hay un gradiente de presión, hay una diferencia de presión entre lo que es la aorta y el ventrículo izquierdo. Esto está dado porque el sístole, cuando el ventrículo tiene que eyectar la sangre, no tiene una adecuada salida por precisamente la estenosis aórtica y genera aumento de presión en forma retrógrada, es decir, a nivel del ventrículo izquierdo. Una de las cuestiones que se relacionan es que para mantener el gasto cardíaco constante en un área disminuida, lo que se hace habitualmente es aumentar la velocidad de la sangre a este nivel para tratar de mantener precisamente el gasto cardíaco constante.
resultado de la estenosis aórtica es la formación de un gradiente de presión, es decir, una diferencia de presión entre la aorta y el ventrículo izquierdo en sístole. Entonces, esto es lo que yo le decía de la ley de Laplace. La ley de Laplace es que la tensión parietal es directamente proporcional a la presión dentro del ventrículo izquierdo por el radio. Si la presión dentro del ventrículo izquierdo aumenta debido a esta estenosis aórtica, va a aumentar la tensión parietal. Y la tensión parietal es un determinante del consumo de oxígeno miocárdico. Para tratar de disminuir ese consumo de oxígeno miocárdico, lo que se hace es aumentar el espesor, es decir, aumentar el grosor parietal. El grosor parietal es inversamente proporcional a la tensión parietal. Al aumentarse el grosor parietal, la tensión parietal va a disminuir o se va a normalizar. Entonces, la estenosis aórtica va a generar una obstrucción al flujo. Esa obstrucción lo que va a hacer es que aumente la presión sistólica a nivel del ventrículo izquierdo, el ventrículo tarde más en eyectar la sangre. Por supuesto, esa presión también se va a transmitir hacia atrás, es decir, hacia la aurícula izquierda, y va a haber alteración diastólica, y la presión posterior a la válvula, es decir, a nivel de la aorta, va a caer. Todo eso va a llevar a que el ventrículo izquierdo genere aumento del consumo de oxígeno miocárdico. Ese aumento del consumo de oxígeno miocárdico genera isquemia, es decir, desbalance entre oferta y demanda de oxígeno, y puede llevar a la depresión en la función del ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son los síntomas? El dolor torácico, generalmente de esfuerzo, dolor anginoso. A veces hay que discriminar entre un dolor producto de la valvulopatía en sí o un dolor anginoso debido a la asociación de la enfermedad coronaria que pueden tener estos pacientes, sobre todo en la forma degenerativa. Los síncopes, sobre todo síncopes de esfuerzo, es decir, cuando un paciente intenta hacer un gran esfuerzo, cuando tiene una obstrucción fija y severa, no alcanza a generar las demandas que exige ese esfuerzo y genera síncope por hiperflujo cerebral. La insuficiencia cardíaca, es decir, los aumentos de las presiones de llenado y congestión a nivel venocapilar, la muerte súbita por arritmia, y también pueden ser otras causas como fatiga o ACV por embolia cálcica de menor magnitud. ¿Cuál es la exploración física típica de la estenosis aórtica? Bueno, el soplo. El soplo, que tiene la característica de ser un soplo romboidal, que tiene un componente absolutamente sistólico, y ese fenómeno romboidal genera que el soplo vaya de menor a mayor, alcance un máximo y después decaiga. Ese máximo en la auscultación, a medida que se va extendiendo en la sístole, nos va reflejando una mayor severidad de la estenosis aórtica. Y eso se traslada en la exploración periférica a través de la palpación del pulso. El pulso, generalmente en la estenosis aórtica, es un pulso parvus y tardus, es decir, pequeño y lento. Y básicamente lo que describe a una estenosis severa, o que la estenosis está siendo severa, no es la pequeñez del pulso, sino lo lento, es decir, lo tardus. Y es la misma expresión de lo que nosotros escuchamos cuando auscultamos al paciente, es decir, que ese pico se va extendiendo en la sístole y se va acercando al segundo ruido. La expresión a nivel periférico en la palpación del pulso es la presencia de tardus, es decir, tarda en llegar a la máxima expresión. Y esto es lo que yo le decía, esto es una estenosis aórtica que en este caso sería moderada, el pico está casi a la mitad o antes de la mitad de la sístole, pero cuando se hace más severa ese pico se va alargando y la máxima auscultación se acerca mucho al R2. Que el R2, cuando es severo, empieza a disminuir su intensidad, e incluso en estenosis aórtica severa, cuando la movilidad está marcadamente reducida, se puede abolir, es decir, el componente aórtico del segundo ruido no está presente, es un signo de severidad. Ojo con las estenosis dadas por las válvulas bicúspides, en donde a pesar de tener una estenosis severa, pueden persistir con el segundo ruido claro que se puede escuchar.
A nivel del electro vamos a ver hipertrofia ventricular, alteraciones en lo que es la repolarización, dado la sobrecarga sistólica que produce esta valvulopatía. No hay cardiomegalia, lo que sí podemos llegar a ver en la radiografía de tórax es algún tipo de dilatación de la aorta. No siempre esto pasa. Al calcio, a nivel de la válvula aórtica, tampoco es habitual ver calcio tan marcado en una placa de tórax. Y la dilatación postestenótica, es decir, de la aorta, no siempre se ve y es producto por el jet, por el aumento de la velocidad que va dilatando posterior a la válvula. Este es un electro de una estenosis aórtica, en donde vemos complejos altos, aumento de lo que son los voltajes a nivel de las negatividades en las precordiales izquierda y las positividades en las precordiales derecha, y las positividades en las precordiales izquierda, con alteración en la repolarización. Fíjense que tiene una onda T negativa con algo de infradenivel, onda T negativa asimétrica. Esto es lo que se llama la sobrecarga sistólica. Esto que se ve acá es lo que yo le decía de la radiología, que podemos ver a veces una dilatación. Esto generalmente es la vena cava. Acá no está formando parte de la vena cava, sino la aorta, por dilatación postestenótica. El ecocardiograma Doppler no va a ser el diagnóstico para ver la morfología de la válvula, qué válvula es y el grado de severidad. El grado de severidad generalmente se hace con el Doppler cardíaco. Entonces fíjense que a veces puede haber una válvula que tiene una pequeña calcificación o una válvula que tiene ya múltiples calcificaciones, y la presencia de calcificaciones en la válvula aórtica también impacta en la sobrevida de los pacientes. Esto que está acá en este video, lo que vamos a ver es una válvula aórtica, como yo le mostraba, a nivel del eje corto, con un ecocardiograma, en donde ven que se abre normalmente, triangular, con los velos bien finitos. Esta es una válvula aórtica normal. Y esto a nivel del eje corto, estamos viendo una válvula en donde ya hay más calcio, se ve más blanco, se ve más engrosamiento, más heterogéneo y que no se abre adecuadamente como si se abre esta que está acá. Esto acá está con un zoom, en donde vemos una válvula que es trivalvar. Acá tiene un seno, acá tiene el otro velo y acá tiene el otro velo. Esta válvula está engrosada, con calcificaciones, y su apertura no es la adecuada. Acá estamos viendo no en eje corto, sino que en el eje largo, la estamos cortando en forma longitudinal. Esta es la válvula aórtica, esta es la aorta, donde estoy señalando ahora. Y fíjense cómo la válvula aórtica se abre muy bien, se separan las dos cúspides, en este caso que estamos viendo, es finitos los velos, a diferencia de esta que está acá, en donde tenemos esa válvula aórtica ya muy engrosada y que prácticamente no se abre, no se separan estos dos velos que sí vemos acá. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? Bueno, esto es muy claro de que los pacientes cambian absolutamente su pronóstico cuando aparecen los síntomas. A partir de la aparición de los síntomas, la sobrevida de estos pacientes cae abruptamente. Por lo cual, uno de los parámetros cardinales que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de indicar un reemplazo valvular es la presencia o no de síntomas. El otro el otro signo que nosotros tenemos que ver a la hora de indicar el recambio valvular aórtico en un paciente que está asintomático, es decir, no esperar los síntomas, es cómo está su fracción de eyección. ¿Cuáles son los puntos de corte para considerar que una estenosis aórtica es severa? Eso lo medimos con el Doppler y nos basamos en la velocidad que tiene la sangre a ese nivel. Cuando es más de 4 metros por segundo se dice que es severa. Otro parámetro es el gradiente, sobre todo el gradiente medio que hay entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Cuando el gradiente medio es más de 40 milímetros de mercurio, se dice que es severa. O el área valvular aórtica, estimada a través del ecocardiograma. Cuando el área valvular es debajo de 1 centímetro cuadrado, se dice que es severa.
o indexada por la superficie corporal, ese área es de 0,6 centímetros cuadrados por cada metro cuadrado de superficie. Esos son los parámetros de severidad. Cuando una estenosis aórtica tiene una velocidad de menos de 3 o un gradiente medio menos de 25 y un área valvular más de 1,5, se dice que es leve. Entre esos dos rangos de leve y moderada es lo que es entre leve y grave es lo que es la moderada. Entonces, ¿cuáles son el flujograma para tener en cuenta qué hacer con un paciente que tiene una estenosis aórtica severa? Bueno, primero, como yo les dije, los síntomas. Si el paciente tiene síntomas, es indicación de recambiar la válvula. Ahora, si el paciente no tiene síntomas, tenemos que evaluar si tiene una fracción de eyección deteriorada o no. La fracción de eyección de punto de corte actualmente probablemente cambie y vaya más arriba, es de menos de 50% de fracción de eyección. Entonces, un paciente asintomático que tiene una fracción de eyección deteriorada por debajo del 50% tiene indicación de cirugía. Otro es la progresión que tiene. Esto es un punto no tan duro, no es tan marcado o tan de indicación. Es decir, cuando un paciente se va calcificando mucho entre un estudio y el otro de control, o la velocidad de un año al otro aumenta más de 0,3 metros por segundo, sería una indicación no tan fuerte de recambio valvular aórtico. Ahora, si no tiene nada de esto, es decir, no tiene síntomas, la fracción de eyección está normal, no hay una progresión acelerada, nosotros tenemos que evaluar a ese paciente para ver si realmente está asintomático. Y eso se hace con una prueba de esfuerzo, es decir, una ergometría, subirlo al paciente en una bicicleta. Si la ergometría tiene una alteración normal, hay que seguir reevaluando cada 6 o a un año, cada 6 meses o a un año. Ahora, si la prueba de esfuerzo es anormal, es una indicación de cirugía. ¿Y cuáles son los parámetros de prueba de esfuerzo anormal? Que el paciente tenga síntomas en esa prueba, que el paciente no aumente adecuadamente la presión arterial, es decir, que haga lo que se llama una curva plana, que no aumente la presión, o que el paciente presente caída de la presión arterial, lo que se llama respuesta paradojal de la presión. En algunos otros casos se toma en cuenta, no tan duro como estos que le nombré anteriormente, la presencia de arritmia durante el estudio. Muy bien, esto es lo que es estenosis aórtica. Vamos a pasar a la estenosis mitral. Hay que tener en cuenta que la estenosis mitral es una valvulopatía que está francamente en disminución en cuanto a su prevalencia e incidencia. Esto va de la mano que casi exclusivamente la estenosis mitral es debida a la fiebre reumática. La fiebre reumática está en descenso dado por los diagnósticos precoces y sobre todo por la profilaxis. Esto más que nada le va a servir cuando vean la parte de insuficiencia a nivel mitral, pero es muy importante determinar y que ustedes sepan de que en realidad no es lo que se llama la válvula mitral solo, sino que hay que hablar de lo que es el aparato mitral, que no solo consta de la válvula, sino que consta de lo que es el músculo cardíaco, los músculos papilares, las cuerdas tendinosas, es decir, el aparato subvalvular mitral, las valvas de la mitral y el anillo mitral. Eso es el aparato mitral. Ustedes saben bien que nosotros tenemos en el ventrículo izquierdo dos músculos papilares, uno es anterior, anterolateral, y el otro es posterior o posteroseptal. El músculo anterior, que generalmente está en la unión de la pared lateral y anterior, está irrigado por las ramas septales de la descendente anterior y de la circunfleja. Y el músculo papilar posterior está localizado en la unión del septum con la pared posterior del ventrículo izquierdo y tiene una irrigación que generalmente no es, a diferencia del músculo anterior, doble, sino que generalmente tiene una sola arteria que lo irriga. Por eso es muy vulnerable cuando hay obstrucción o infarto
de generar algún tipo de alteración, sobre todo cuando tenemos infarto de la cara inferior. El otro son las cuerdas tendinosas. Las cuerdas tendinosas nosotros las tenemos que dividir en primer orden, segundo orden y tercer orden. Las cuerdas de primer orden lo que hacen es adherirse al borde de la válvula mitral, y lo que hace a ese borde es evitar que en la sístole estas válvulas se viertan. Es decir, cuando se contrae el músculo ventricular izquierdo, estas válvulas generan tensión para que estos velos no se eviertan hacia la aurícula izquierda. Las cuerdas intermedias o de segundo orden van a lo que es el cuerpo de la valva y generan tensión para evitar el prolapso de ese cuerpo. Y las cuerdas de tercer orden, que son generalmente más largas, nacen de los músculos papilares y se insertan en el anillo. Este tipo de cuerdas tendinosas de tercer orden lo que genera o la función que tienen es de mantener la geometría ventricular. Entonces, no viene el tema de ahora, pero cuando nosotros tenemos un infarto que afecta a esta parte del músculo cardíaco, esto se dilata y al dilatarse tensiona estas cuerdas tendinosas y lo que hace es que la válvula mitral no se cierre bien, a pesar de tener valvas absolutamente normales. Este es un eje largo que le había mostrado cuando estábamos viendo la válvula aórtica. Acá está la válvula aórtica en ecocardiografía y se ve muy bien la aurícula izquierda, estas las valvas de la mitral y estas son todas las cuerdas tendinosas que están llegando a las diferentes partes de la valva. Otra cosa importante es el anillo mitral. Esto ténganlo bien en claro. El anillo mitral tiene dos componentes o dos partes, la parte fibrosa y la parte muscular. La parte fibrosa del anillo mitral es la que está en la parte anterior en relación con el trígono fibroso. Toda esta parte en donde se inserta la valva anterior es generalmente fibrótica, por lo cual es fija, no tiene gran movilidad, a diferencia del tercio posterior del anillo, que está en relación con la valva posterior, en donde tiene un componente muscular y va cambiando con el ciclo cardíaco, es decir, un componente móvil o dinámico, y lo diferencia del anterior. Después tenemos finalmente las valvas. Las valvas son dos, la valva anterior, que ocupa el 30% de inserción en el anillo. Generalmente esa inserción es menor que la inserción que tiene la valva posterior. Fíjense que todo esto es la valva posterior y se inserta casi en el 70% del resto del anillo. A pesar de que tener mayor cantidad de perímetro de inserción en la valva posterior, la superficie de la valva posterior es menor que la superficie de la valva anterior. La valva anterior es más grande. Muy bien. ¿Cuál es la estenosis mitral en cuanto a la progresión de incidencia? Bueno, es lo que yo les decía. A medida que fue disminuyendo la incidencia de fiebre reumática, fue disminuyendo la incidencia de estenosis mitral. ¿Por qué? Porque estas son todas las causas de estenosis mitral, pero son absolutamente raras. La fiebre reumática es la causa casi exclusiva de estenosis mitral. Muy bien. Perfecto. Y una de las cosas que habla la incidencia de estenosis mitral en los países es el grado de salud pública que se tiene en ese país. Generalmente los países desarrollados tienen una incidencia de estenosis mitral muy baja, en diferencia con los países en desarrollo en donde la incidencia continúa siendo alta, y que si vamos a entrarnos ya en la fisiopatología, generalmente el área valvular normal es de 4 a 6 centímetros cuadrados, y que cuando nosotros hacemos ejercicio, nosotros podemos tolerar ese ejercicio hasta que se produzca una reducción de ese área normal de hasta el 50%. ¿Y qué es lo que produce la estenosis mitral? Bueno, si ustedes se tienen que imaginar, es más o menos lo mismo que pasa con la estenosis mitral. Nada más que esto lo trasladamos a la válvula mitral.
Y lo que va a pasar es que lo que está por detrás de la válvula mitral, que es precisamente la aurícula izquierda, en diástole, que es el momento donde se abre la válvula mitral para dejar el pasaje de sangre, en diástole va a haber un aumento de la presión a nivel de la aurícula izquierda porque tenemos precisamente una válvula que no se está abriendo normal. Por lo tanto, nosotros tenemos una relación de ese área y esa área es directamente proporcional al flujo e inversamente proporcional al gradiente. Entonces, toda disminución del área lleva a una caída del flujo a menos que aumente ese gradiente de presión. Es decir, lo mismo que en la válvula aórtica. La única manera que nosotros tenemos de mantener el flujo es aumentar esa presión y con lo cual aumentar la velocidad, lo que genera es que haya una diferencia de presión entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Entonces, la presión auricular va a aumentar a medida que avanza la enfermedad. Cuanto más severa es la estenosis, más aumento en la presión auricular izquierda. Entonces, cuando llegamos a un área que es menor de 1 centímetro cuadrado, esa presión puede alcanzar hasta 25 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa a nivel del ventrículo izquierdo, en diástole? Bueno, el ventrículo izquierdo está muy tranquilo porque todo está pasando por detrás del ventrículo izquierdo, por lo cual la presión de diástole en el ventrículo izquierdo generalmente es normal o está por debajo de lo normal, excepto que haya alguna otra patología que afecte al ventrículo izquierdo, con lo cual pueda hacer subir la presión de diástole en el ventrículo izquierdo. Por ejemplo, que la fiebre reumática afecte el músculo cardíaco a nivel del ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo no se contraiga bien y por lo tanto va a aumentar la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, pero normalmente no hay alteración a nivel del ventrículo izquierdo en su parte diastólica. El flujo transmitral, nosotros tenemos que, para que haya un gradiente dado, el área valvular se halla en relación directa con el flujo que pasa a través de la válvula mitral. Entonces, si nosotros tenemos un área valvular constante, si la dejamos constante, el flujo va a ser directamente proporcional al gradiente. Entonces, toda situación que haga aumentar el flujo, por lo tanto, tiene que hacer aumentar el gradiente para mantenerlo. Y obviamente el gradiente depende de que haya aumento de la presión en la aurícula izquierda. Pero eso no solo siempre pasa, y a medida que aumenta la severidad, esto se va poniendo en evidencia y va trayendo complicaciones. Esto, fíjense en este gráfico relaciona el flujo, la cantidad de sangre que pasa por la mitral, con el gradiente transmitral. Entonces, fíjense, todas estas curvas que están acá son curvas de diferentes áreas valvulares mitrales. Entonces, cuando nosotros tenemos un área valvular de 6, es decir, absolutamente normal, a medida que va aumentando el flujo, el gradiente aumenta muy poco. ¿Por qué? Porque la válvula se abre muy bien, el flujo pasa normalmente y no necesitamos aumentar la presión en la válvula, en la aurícula izquierda, para mantener ese flujo. Es decir, no necesitamos aumentar la presión por detrás. Y fíjense que a medida que va disminuyendo el área valvular, por ejemplo, cuando estamos con un área valvular de 1,5, que ya está afectada el pasaje a través de la válvula mitral, a medida que va aumentando el flujo, con pequeños aumentos de flujo, de cantidad de sangre que tiene que pasar a través de la válvula mitral, se va aumentando muchísimo el gradiente. Es la manera para mantener el flujo constante. Es decir, ya para mantenerlo tenemos que, a costa de aumentar mucho la presión en la aurícula izquierda. Es más, llega un momento en donde el flujo, con áreas críticamente reducidas, el flujo prácticamente no cambia, no hay flujo. Lo que se hace es aumentar la presión, aumentar el gradiente. Entonces, eso es lo que se va a generar, esa presión, ese aumento de presión, es transmitirse hacia atrás, hacia las presiones pulmonares, que en un primer momento es pasivo, aumenta en forma pasiva las presiones a nivel capilar pulmonar y a nivel precapilar pulmonar.
y eso posteriormente se hace en forma anatómica, es decir, las arterias pulmonares con su capa muscular generan una contracción que se llama segunda estenosis, y eso sobrecarga aún más el lado derecho del ventrículo, el ventrículo derecho, y eso genera disminución del índice. Esto es lo que es normalmente acá arriba. Estas son las presiones normales, que ustedes saben muy bien. A nivel del ventrículo izquierdo la presión es de 120-60, en la aurícula izquierda generalmente es de 6, y esa misma presión es a nivel de las venas pulmonares, el capilar pulmonar, y básicamente se mantiene la diastólica a nivel pulmonar. ¿Qué pasa con una estenosis aórtica, mitral severa, pero que no hay reactividad pulmonar? Hay un aumento de 25 milímetros de mercurio en este ejemplo, en la aurícula izquierda, que eso se transmite a las venas pulmonares, se transmite al capilar pulmonar y, por supuesto, a la arteria pulmonar y ventrículo derecho. Eso es un aumento pasivo, retrógrado, que se van transmitiendo las presiones. Pero con el seguimiento de la enfermedad, lo que va a generar es una reactividad en forma de proteger la circulación, y esa segunda estenosis lo que hace es aumentar aún más la presión en la arteria pulmonar y en el ventrículo derecho, sobrecargándolo. ¿Cuáles son los síntomas? La disnea, la hemóptisis, la embolia. Básicamente el síntoma cardinal es la disnea. La hemóptisis tiene que ver con el aumento de presiones a nivel del ventrículo, a nivel de la aurícula izquierda, que se traspasa al capilar pulmonar, y eso puede generar hemóptisis por trasvasación. Las embolias por la posibilidad de trombos a nivel de la aurícula izquierda por el éxtasis que se produce por la restricción en el llenado. La semiología, bueno, generalmente tenemos, cuando está muy avanzada, todo el componente derecho, es decir, cuando hay mucha historia de estenosis aórtica, y sobre todo cuando hay lo que se llama la segunda estenosis, empiezan a aparecer los síntomas derechos, es decir, el pulso venoso con ondas A y ondas B bien prominente. El latido de punta generalmente se desplaza hacia un latido sagital, es decir, no hacia la izquierda, sino más que nada cuando nosotros ponemos la palma cuando nosotros ponemos la mano para sentir el latido, lo que nos va a levantar no van a ser los dedos, sino que va a ser la palma. Y la auscultación, lo que tenemos generalmente es un aumento del primer ruido, un chasquido de apertura, lo que va a hacer que la distancia entre la dosis y el chasquido se vaya acortando, y posteriormente el soplo diastólico, que es el soplo más difícil de auscultar, que generalmente tiene un refuerzo presistólico, es decir, por la contracción auricular, que ese refuerzo presistólico desaparece con la presencia de fibrilación auricular, es decir, porque la patada auricular desaparece. Y también podemos tener soplo a nivel pulmonar, sobre todo de insuficiencia pulmonar, lo que se llama el soplo de Graham-Steele. Esto es lo que pasa normalmente en una estenosis mitral. Esto es en sístole. Acá, como ustedes verán, la curva del ventrículo izquierdo y de la aorta, en lo que es el periodo eyectivo, no hay gradientes, es decir, esto es normal, no hay una estenosis aórtica. Acá tendría que haber un gradiente para estar en una estenosis aórtica. Esto se cierra la válvula aórtica, y lo que vemos acá a nivel de la diástole es el cierre de la válvula aórtica, la caída de la presión a nivel del ventrículo izquierdo. Cuando esa presión cae por debajo de la presión en la aurícula izquierda, LA, se abre la válvula mitral y se produce el llenado. Esto es lo que pasa normalmente tanto en sístole como en diástole. Pero ¿qué pasa en una estenosis mitral? En una estenosis mitral lo que nosotros tenemos es un gradiente de presión entre la aurícula izquierda, que está muy alto, y el ventrículo izquierdo. Esto es lo que se produce el gradiente de presión, es decir, el cruce en la caída de presión del ventrículo izquierdo es mucho más temprano por un aumento de la presión en la aurícula izquierda, a diferencia de esto que es normal. Y eso se traduce en la auscultación. Esto que estamos viendo nosotros acá, ustedes saben muy bien que el R1 está dado cuando
se produce el cierre de la válvula mitral, aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, este es el periodo de contracción isovolumétrica, la presión en el ventrículo izquierdo sobrepasa la aorta y se abre la válvula aórtica. Está el periodo eyectivo, la presión cae por debajo de la aorta, se cierra la válvula aórtica y se produce lo que es el R2 o el componente A2 del R2. En lo pulmonar se traduce a la tricúspide y la pulmonar. Estamos en la curva del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando cae la presión y sobrepasa la presión en la aurícula izquierda, se produce la apertura de la válvula mitral, que normalmente no tiene fenómeno sonoro, no tiene fenómeno auditivo, la apertura de la válvula mitral. En la estenosis mitral, por tener fusión de las comisuras, lo mismo que pasaba que yo le había mostrado en la válvula aórtica, se fusionan las comisuras de la válvula mitral y eso genera como un efecto de vela. Cuando el viento golpea en una vela, ese sonido es el chasquido, que te vuelvo a repetir, no es un fenómeno normal, sino que se produce en la estenosis mitral. Ese chasquido de apertura va a cambiar la distancia entre la 2 y el chasquido de apertura de acuerdo a la severidad de la estenosis mitral que nosotros tengamos. Fíjense en este ejemplo, acá tenemos una curva de la aurícula izquierda en un paciente que tiene una estenosis mitral más severa, con lo cual las presiones están más altas en la aurícula izquierda, el cruce entre la presión del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda se produce más tempranamente, por lo cual la distancia que hay entre la 2, el R2 y el chasquido de apertura es menor. En cambio, en este caso es una estenosis mitral que tiene menor severidad, por lo cual la presión en la aurícula izquierda es menor que esta que está acá, entonces el cruce del ventrículo izquierdo y la aurícula se produce más tardíamente. Entonces eso es lo que es la distancia a 2 chasquidos, que cuando es menor tiempo, más severidad de la estenosis mitral. ¿Cuáles son los componentes a nivel de la radiografía que genera la estenosis mitral? Bueno, lo que vamos a ver es un cuarto arco sobre el borde izquierdo. Ustedes saben muy bien que el borde izquierdo generalmente tiene 3 arcos. Tiene lo que es la aorta, la pulmonar y el ventrículo izquierdo. Entre lo que es la pulmonar y el ventrículo izquierdo se produce un cuarto arco que es precisamente la aurícula izquierda. El arco derecho inferior está formado por la aurícula derecha normalmente. Como hay agrandamiento de la aurícula izquierda, se expande y sobrepasa ese arco y vamos a ver un doble arco. Y si nosotros tenemos una placa de tórax bien penetrada, lo que va a hacer es, vamos a ver el bronquio fuente izquierdo que se va a sobrelevar, es decir, en vez de tener algo más pronunciado, va a tener algo más horizontal, esto producto de la dilatación de la aurícula izquierda. Entonces, esto es lo que vemos, esta es la aorta, esta es la pulmonar, y entre el ventrículo izquierdo y la pulmonar aparece otro arco que es el cuarto arco. Acá se ve un doble contorno, que esto es la aurícula derecha, y esto que está acá es el agrandamiento de la aurícula, esto es la aurícula derecha, y esto que está acá es la aurícula izquierda agrandada, ese es el doble contorno que se ve al lado derecho. ¿Qué es lo que se ve en el electro? Bueno, lo vamos a ver, es sobrecarga de la aurícula izquierda. Generalmente la sobrecarga de la aurícula izquierda se ve por un aumento en la duración de la onda P, generalmente una onda P mellada, es decir, en doble lomo. Vamos a ver, en este caso, para mostrarles cómo tiene la aurícula izquierda la onda P con el doble lomo. ¿Y cuáles son los parámetros de severidad de la estenosis mitral? Bueno, se ve en el área valvular, que es el área valvular menos de 1 centímetro cuadrado, y un gradiente medio de más de 10. Estos son los puntos de corte para considerar una estenosis mitral severa. ¿Cuál es el tratamiento médico? Bueno, generalmente el paciente, uno lo que trata de hacer es darle más tiempo para que se llene esto, el ventrículo izquierdo, es decir, más tiempo de diástole. Los pacientes
necesitan más diástole porque tiene una válvula que está alterando el llenado, está impidiendo el llenado, por lo cual si ese tiempo dura poco, va a ser aún peor. Por lo cual el tratamiento que aumente la duración de la diástole va a generar una mejoría en estos pacientes. Los betabloqueantes y los bloqueantes cálcicos pueden actuar de esa manera. El tratamiento anticoagulante se da cuando tenemos asociado fibrilación auricular, cuando nosotros por algún método diagnóstico vemos un trombo dentro de la aurícula izquierda, o independientemente de estos dos que le nombré, el paciente haya tenido un fenómeno embólico previo. En esos está indicado la anticoagulación. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? Bueno, no se asusten con esto que ven acá, que es bastante complejo, pero vamos a tratar de dilucidarlo. En los pacientes que tienen estenosis mitral y que están asintomáticos y que la estenosis mitral es leve, en estos pacientes hay que controlarlo, no hay que hacerle nada. En los pacientes que tienen una estenosis moderada o grave o severa, uno tiene que evaluar la factibilidad para la valvuloplastia, es decir, para dilatar esa estenosis mitral a través de un balón en forma percutánea. Pero no todos los pacientes tienen factibilidad. Ya vamos a ver cuáles son los parámetros de factibilidad. Si el paciente no tiene factibilidad, es decir, que la única manera que tenemos de solucionarle es a través de una cirugía a cielo abierto, abrir el pecho, hay que controlarlo. En cambio, si estamos asintomáticos con una estenosis moderada grave, tiene factibilidad, tiene aumento de la presión sistólica a nivel de la arteria pulmonar más de 50, o tiene una intolerancia al ejercicio, o la presión en el ejercicio aumenta más de 60, es una de las indicaciones de valvuloplastia. Esto en pacientes asintomáticos. En pacientes sintomáticos, generalmente tenemos que dividir si son pacientes sintomáticos que tienen clase funcional muy severa o clase funcional menos severa, es decir, clase funcional 2. Pacientes que tienen estenosis mitral leve y que tienen una clase funcional 2, hay que hacerle un ejercicio para ver si aumentan las presiones, si aumenta la presión capilar pulmonar y si aumentan los gradientes durante el ejercicio. Y si ese paciente tiene factibilidad de poder hacerse valvuloplastia, a pesar de ser una estenosis aórtica leve, estaría indicado. Los pacientes que tienen clase funcional 2 con una estenosis moderada grave y con factibilidad, no hay duda de que hay que hacerlo. Lo mismo que aquellos pacientes que tienen una clase funcional 4 y que son factibles para hacerse la valvuloplastia, no hay ningún tipo de duda que hay que hacerle la valvuloplastia. Y si no tienen factibilidad, acá en estos pacientes que tienen clase funcional 4, está indicada la cirugía. Lo mismo si el paciente, independientemente de la sintomatología y independientemente de la gravedad de la estenosis mitral, es decir, de la severidad, independientemente de eso, si el paciente tiene embolias sistémicas recurrentes, es indicación de cirugía. De cirugía en este caso. Porque la posibilidad de hacer aún más embolia con la valvuloplastia percutánea es aún mayor. Estos son los parámetros para evaluar si un paciente es factible o no de poder hacerse una valvuloplastia, es decir, dilatarlo con balón, que ya vamos a ver cómo se hace. Tenemos que evaluar cuánto es la movilidad de esa válvula, si no está muy restringida en su movilidad, el grado de calcificación que tienen, cómo afecta esa calcificación, cuán engrosadas están las valvas, van subiendo a medida que más engrosadas, menor probabilidad, y el engrosamiento y la alteración y acortamiento del aparato subvalvular mitral, es decir, de las cuerdas tendinosas. Esos 4 parámetros se los clasifican de 1 a 4. Cuanto más número, es muy poco probable de que los pacientes se puedan realizar valvuloplastia percutánea. Y esta es una valvuloplastia en donde se llega con un catéter a través del lado derecho, se punza el septum interauricular y se pasa a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda se posiciona a nivel de la válvula mitral con el balón desinflado. Eso se lo va inflando al balón para ir tratando de dilatar y romper esa fusión entre las comisuras. Fíjense que acá el balón
está inflado y tiene esto que está acá, son las indentaciones de la válvula mitral precisamente, y se sigue inflando para dilatar aún más a ese nivel. También se puede hacer con la técnica de 2 balones. En vez de poner uno, se ponen 2 valores y se van inflando en forma separada para tratar de dilatar ambas comisuras en forma más homogénea. Y esto es lo que pasa habitualmente. Esto es ante la valvuloplastia percutánea. Fíjense lo que yo le mostraba de las curvas de presión. Esta es la aurícula izquierda, este es el ventrículo izquierdo, esto en diástole, todo esto rojo es el gradiente de presión que había entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Después que se hizo la valvuloplastia, fíjense cómo ese gradiente disminuyó notablemente. ¿Por qué? Porque se abrió la válvula. ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien, perfecto, no lo torturo más. Que tengan buen día.